Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Depende en el momento en que decidan escuchar esta clase. Vamos a comenzar lo que sería la segunda de nuestras clases colgadas en los distintos canales, en los distintos soportes, con la intención de hacer una presentación esta vez de la unidad número 3, que corresponde a la última unidad que ingresa en el próximo examen parcial, y que cronológicamente abarca desde los siglos octavo al décimo. Ustedes saben que, como lo han visto en las lecturas que han realizado hasta este momento, es muy difícil hacer un quiebre, un corte, una marca que determine con claridad el paso de un siglo al otro. Y si bien a lo largo del manual ustedes tienen la posibilidad de hacer este tipo de seguimiento de siglo por siglo, como lo proponemos en este programa, también es cierto que resulta difícil que en las lecturas obligatorias que ustedes tienen esto se plantea así, porque por lo general los autores están planteando algún enfoque, algunos temas, algunas miradas que van más acá y más allá del comienzo cronológico de una centuria determinada. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, nosotros vamos a trabajar a lo largo de esta unidad varios temas, pero fundamentalmente tres temas que la van a atravesar y que van a remontarse casi hasta los primeros momentos de las discusiones del paso del mundo antiguo al mundo medieval, disculpen, y que también la van a proyectar porque van a ser temas, cuestiones y situaciones que vamos a volver planteados incluso, si ustedes quieren, hasta en la materia próxima como es moderna. Con lo cual, insisto, los recortes tienen que ver con el abordaje y los planteos, pero son, insisto, arbitrarios. ¿Cuáles son esos tres temas que nosotros vamos a trabajar a lo largo de esta unidad? Bueno, el primer tema que nosotros vamos a trabajar tiene que ver fundamentalmente con la estructuración de un mundo, una Europa nueva, que vamos a conocer como de diferentes maneras como el mundo carolingio, el esperamiento carolingio, el momento de la renovación cultural carolingia. Es decir, vamos a abordar cómo Europa se organiza en torno a una nueva dinastía, que es la dinastía franca de los carolingios, y cómo a partir de algunos soberanos, uno o dos en particular, o tres, depende de lo que queramos matar, pero con Carlomagno como es central, proponen una nueva organización de Europa, proponen una nueva unidad europea, hasta tal punto de que para algunos autores es precisamente esta experiencia carolingia el primer intento de unidad europea que hay que recoger, que hay que reconocer. No es un tema menor. Algunos medievalistas muy importantes, como el propio Jacques Le Goff, habla de que estamos en presencia de una experiencia, de un experimento europeo abortado. Él plantea abortado por dos cuestiones fundamentalmente. La primera es porque no hay continuidad histórica entre esa experiencia carolingia de fines del siglo VIII, mediados del siglo IX, y las proyecciones que nosotros vamos a tener en la actualidad. Y en segundo momento, porque no hay, de alguna manera, unos basamentos ideológicos, materiales que sean comunes. Es decir, la Europa carolingia se piensa, se proyecta, se organiza en base a principios, en base a criterios materiales, productivos, políticos, de vinculación con los otros, que están muy lejos de ser los valores actuales defendidos por la Europa actual o lo que era la Europa al momento que escribía Le Goff hace unos años. No obstante eso, es el propio Le Goff que al momento de pensar cómo plantear una Europa unificada, una Europa con un proyecto único, que es el que los nuclea a partir de la experiencia de la Comunidad Económica Europea, del mercado común, de la Comunidad Económica Europea. Ellos vienen desde hace mucho tiempo bregando por buscar esta alternativa. Y es precisamente en Carlomagno y es precisamente en los carolingios que van a encontrar estos personajes que son claves para esta situación.
Lo subrayo, carlomagnos, carolingios, ¿por qué? Porque van a ser aquellos personajes que permitan superar las dicotomías, van a ser aquellos personajes que permitan de alguna manera encontrar alguna raíz común más allá de las diferencias. Y hasta tal punto, Carlomagno es este personaje que la propia Comunidad Económica Europea entregaba y sigue entregando desde hace unos años un premio a aquellas personas que en ciencias, en artes, en humanidades, tengan aportaciones de importancia y que vayan destinadas a precisamente justificar o dar elementos de esta unidad, y ese premio se llama Carlomagno. Entonces con esto lo que quiero plantear es eso, la importancia de este periodo que vamos a abordar. Pero también es cierto que así como nos va a importar plantear cómo surge y cómo se consolida esta experiencia carolingia, también es cierto que vamos a ver que esta es una experiencia carolingia que no podemos decir que sea efímera, pero que de alguna manera tiene una escasa duración y que 100 años después de la muerte de Carlomagno, estamos ya en presencia de la disolución de este territorio y en diferentes espacios y por diferentes situaciones, tanto internas como externas, van a ir apareciendo o van a ir surgiendo un nuevo mundo o nuevos mundos que van a ser ya más relacionados con lo que va a venir y con lo que sí va a ser, y voy a seguir en esto al propio Jacques Le Goff, los orígenes de la Europa moderna, que es la Europa que surge a partir de el desarrollo comercial, urbano, las reestructuraciones y las vidas en las ciudades que se van a dar entre fines del siglo X y fundamentalmente del siglo XI. Entonces, este es uno de los temas que vamos a plantear en esta unidad. Este tema lo vamos a plantear fundamentalmente teniendo en cuenta tanto las lecturas de las clases teóricas como las lecturas de las clases teórico-prácticas, porque nos interesa que vean ustedes fuentes del periodo carolingio, nos interesa que ustedes puedan leer, puedan analizar tanto textos de índole jurídico como textos de índole literario, y por lo tanto hay una parte importante de las lecturas de esta unidad que están relacionadas con él. El segundo de esos temas importantes está relacionado con estas cuestiones porque tiene que ver con un debate que atraviesa a la Edad Media, que son las cuestiones vinculadas al feudalismo. Es decir, cómo se estructura una Europa feudal. Más allá de las diferencias, los matices, a veces las contradicciones muy fuertes que se plantean entre los distintos autores y entre las distintas corrientes historiográficas, es importante señalar que no hay duda que más allá de las posturas que insisto que uno adopte, todos los autores consisten en señalar que con la desaparición de este mundo carolingio comenzaría a estructurarse una Europa plenamente feudal. No obstante eso, para algunos autores, nosotros vimos en la unidad anterior cuando pudimos analizar el texto de Wickham, que precisamente él planteaba esta posibilidad de hablar de un modo de producción campesino, pero más allá de esa discusión del texto de Wickham, nosotros vamos a tomar en esta unidad una lectura que, si bien puede ser criticada, si bien puede ser discutida, porque ha pasado bastantes años, más de 40, como es la de la destinada a ver qué es el modo de producción feudal, esta lectura de Katzenbach y Michael a nosotros nos interesa porque nos muestra cómo los historiadores marxistas plantean esta cuestión de cómo surge el modo de producción feudal, cómo surge, cómo se organiza, cómo se estructura y cómo en base a una caracterización y una definición de ese modo de producción nosotros podemos ver cómo tiene, además de unas ciertas características, digamos, identitarias que están en su propia definición, ese propio modo de producción no es algo estático, sino por el contrario que es algo dinámico, que está vinculado históricamente y que no es lo mismo el modo de producción feudal que podemos hablar en el siglo V, del que podremos hablar en el siglo XII, del que podemos hablar en el siglo XVI. Y por lo tanto nos parece interesante plantearlo en este momento, dado que en la unidad próxima vamos a hacer otros abordajes vinculados al tema del feudalismo y nos parecía que este era el momento. Entonces el segundo gran tema tiene que ver con discusiones en torno al feudalismo
fundamentalmente discusiones que tienen que ver con el ámbito de los historiadores marxistas, pero también con el ámbito de los historiadores no marxistas. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de autores que ustedes han leído Duby, ustedes han leído McCormick, que no están de acuerdo en caracterizar a estos siglos altomedievales como siglos feudales, o si los clasifican o los califican como siglos feudales, tienen en cuenta otros elementos que definen o constituyen esa definición más allá de los planteos marxistas. También es cierto que tienen en esa definiciones algunas otras discusiones que tienen que ver con si el feudalismo es o no una definición medieval, si es una invención lexicográfica contemporánea, si es lo mismo decir señorío o feudalismo, qué diferencias o múltiples o pocas hay entre ambas, pero de estas cuestiones vamos a empezar a hablar en esta unidad. ¿Por qué? Porque algunos autores, ya sea en la propia definición del feudalismo como en la dinámica del feudalismo, del sistema feudal, hay elementos que son importantes para considerar precisamente esta dinámica, y esos elementos se relacionan con la digresión del mundo carolingio y con la llegada de los que los autores consideran o denominan las segundas invasiones. ¿A qué vamos a llamar nosotros segundas invasiones? Precisamente a estos movimientos que se están, desde el siglo VIII en adelante, están presionando Europa, ya sea por el Mediterráneo, ya sea por el este o ya sea por el norte, que son los pueblos escandinavos, los pueblos musulmanes o los pueblos eslavos. Si bien ustedes tienen puntualmente en el trabajo práctico el desarrollo de estas cuestiones vinculadas al mundo islámico, nos interesa que ustedes planteen algunas cuestiones. Hemos seleccionado, porque nos parece interesante por estas discusiones que plantean, digamos, hasta que es común que a uno se le pregunte, los vikingos llegaron a América, descubrieron América y esas cuestiones, la lectura que ustedes tienen para realizar excede los siglos de este parcial, pero precisamente tiene que ver con eso, es decir, con la expansión de los pueblos nórdicos desde la Alta Edad Media, y ustedes llegan hasta, en esa lectura, hasta el siglo XV. Pero el planteo es ese, es decir, cómo para algunos autores, para algunas vertientes historiográficas, hay que tener en cuenta la estrecha relación que hay entre el desmembramiento del mundo carolingio, estas segundas invasiones, para entender el contexto feudal. Y de hecho ustedes tienen una lectura que es clave al respecto, que es la de Marçal García Quismondo, que va a plantear precisamente cómo hay en el siglo X, tenemos que ver un ciclo de importancia porque es un ciclo de cambio. Esa Europa carolingia queda atrás y se va reestructurando una nueva Europa que da posibilidad o da surgimiento a la Europa posterior, a la Europa del siglo XI en adelante. Y el otro de los grandes temas que nosotros vamos a estudiar en este contexto tiene que ver con la lenta consolidación de la Iglesia como una estructura de poder. Si bien es cierto que nosotros hemos visto cómo el cristianismo ha estado imbrincado en toda la constitución del Bajo Imperio, de la Alta Edad Media, cómo ha atravesado las legislaciones de estos reinos romanos germánicos, y cómo no podemos dejar de lado en las conformaciones de las estructuras culturales, evidentemente la Iglesia como institución va tomando cada vez más fuerza y lentamente se va a ir convirtiendo en ese factor casi determinante como nosotros la conocemos a partir, y sobre todo al papado, a partir del siglo XI en adelante. Entonces a nosotros nos interesa marcar fundamentalmente las implicancias que tiene para el imperio carolingio esta vinculación con el cristianismo, tanto como factor ideológico religioso, pero también como factor político, y por el otro lado nos interesa subrayar el peso, el papel que tiene la Iglesia como estructura de poder y cómo se va consolidando internamente, qué funciones cumplen para esto los distintos concilios, las reafirmaciones del dogma, las consolidaciones de una iglesia carolingia vinculada con el papado de Occidente, el rol o las asociaciones entre el papado y el mundo carolingio. Es decir, vamos a tomar estos temas en particular. Entonces, bueno, con este pequeño videíto que intenté que sea más corto que el anterior, para que pueda escucharse y bajarse mejor,
los invito a que comiencen a hacer las lecturas de esta unidad número 3. Nosotros los iremos acompañando con próximos videos, con otras clases virtuales, pero también con nuestras guías de lecturas, con nuestras presentaciones de unidades, con nuestros trabajos de los adscriptos. En esta oportunidad nosotros vamos a colgar junto con este video y en la caja de herramientas una serie de selección de mapas que hizo uno de nuestros ayudantes, Juan Francisco Colona. En esa selección tomamos fundamentalmente mapas de Dubí, del Atlas Histórico de Dubí, y la hemos organizado en 2 carpetas. Una primera de esas carpetas toma mapas hasta el siglo X y una segunda de esas carpetas mapas a partir del siglo XI en adelante. Así que bueno, los invito entonces a leer las lecturas de las clases teóricas, a leer las lecturas y las fuentes que tienen en las clases teórico-prácticas, a leer las lecturas y las fuentes que tienen en los trabajos prácticos, a plantearnos todas las dudas que tienen y a seguirnos y seguir también el trabajo que están haciendo todos en la cátedra, que es muy interesante. Todos los ayudantes están colaborando mucho. Alberto y Gisela están coordinando junto con Martina y Juan Cruz, que son nuestros adscriptos, ese trabajo. Así que bueno, los invito a todos a que se sumen el esfuerzo de llevar al día la materia, como también nosotros tratamos de hacerlo con ustedes. Así que bueno, gracias y nos mantenemos en contacto. Hasta la próxima.